El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos como cada viernes en la radio tradicional, así como en diversas plataformas digitales y la aplicación del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos de nueva cuenta a una querida invitada, quien es Lorena Vázquez Correa, quien es investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, quien nos va a platicar el día de hoy pues sobre esta agenda de género, esta agenda con perspectiva que es interseccional y que también pues tiene que ver con el tema de paridad. Pero querida Lore, bienvenida nuevamente a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Y bueno, Lore, platícanos pues qué pasó en este sexenio con este tema tan importante, porque pues ya había paridad en el Congreso de la Unión y en teoría se analizaron y se vertieron varios temas importantes para avanzar en temas de paridad, en temas de género. ¿Y qué fue el resultado que se obtuvo en esta administración que recientemente acaba de culminar? Muy relevante, Jessica. Me parece que el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, el combate a las violencias contra las mujeres, fue una prioridad legislativa a partir de 2018 en el Congreso de la Unión. Como tú mencionas, como tú refieres, teníamos desde 2014 paridad en cargos legislativos y la aplicación de esta reforma constitucional que se aprobó en el contexto del Pacto por México dio posibilidad a que con la intervención de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, a nivel local y a nivel federal, las legislaturas progresivamente fueron incluyendo a más mujeres hasta aplicarse plenamente esa paridad legislativa. Esto, en otras palabras, significa que se logró que los cuerpos legislativos se integraran paritariamente. Y eso en 2018 se hablaba de una legislatura histórica porque era la más paritaria hasta ese momento. Por supuesto, hemos superado las cifras del 2018, pero lo relevante de esta legislatura paritaria es que las legisladoras se autoidentificaban como legisladoras que estaban ahí en parte porque las postuló su partido, porque su electorado las eligió, pero también por una lucha de las mujeres para que más mujeres llegaran a estos espacios de poder, para garantizar que los espacios de toma de decisión fueran paritarios. Entonces, en reconocimiento de esa lucha, esta legislatura, tanto la 64 como la 65 que terminó, promovieron una agenda muy importante que me parece importante difundir precisamente porque tiene el potencial de cambiar la vida de muchas mujeres en el país. Voy a mencionar algunas reformas. ¿Sí? Por ejemplo, la paridad se amplió para todos los espacios de poder, para el poder judicial, que además era un espacio tradicionalmente sobre representado de hombres. También se amplió esta paridad al poder ejecutivo. Por ejemplo, ahora tenemos un número histórico de gobernadoras en ejercicio del cargo de manera simultánea y es producto de esa reforma constitucional que aprobaron las legisladoras, que impulsaron las legisladoras, se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Unión de hombres y mujeres para ampliar la paridad a estos otros espacios, al poder ejecutivo, en los gabinetes paritarios, tanto en las gubernaturas, en el nivel estatal como en el federal, y por supuesto paridad en los cargos de gubernaturas. Lo mismo para organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos a la primera presidenta del Banco de México, gobernadora del Banco de México, que es el cargo más alto de este organismo, y también la primera mujer presidenta, electa, no interina, y así podemos mencionar cómo México está haciendo historia, abriendo cada vez más espacios a las mujeres. Y eso es solamente un ejemplo. Hay muchas otras reformas que se aprobaron que quiero mencionarlas, ponerlas sobre la mesa. Por ejemplo, la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, que también fue producto de esta legislatura, el marco normativo para combatir las violencias contra las mujeres, que para las mujeres que se dedican a la política es un marco muy relevante que les ha dado muchas herramientas para que puedan ejercer sus derechos políticos y electorales en ambientes libres de violencia. Por supuesto, hay muchos desafíos al respecto, pero es un marco que pues protege a las mujeres y que les da precisamente herramientas para defenderse frente a estos escenarios, ¿no? Y sin duda es un tema bien importante, perdóname que te interrumpa, porque
Pues bueno, hay varios temas principales, como comentabas, de la paridad en diversos cargos de elección popular y también de instituciones de los tres niveles de gobierno, también del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que sin duda pues todo va encaminado a garantizar una igualdad de género, garantizar paz, salud, economía y democracia, y que esto pues bueno, al estar en espacios de liderazgo político se puede ver más materializada una agenda con perspectiva de género en temas de pues de violencia, en delitos contra las mujeres, en materia de igualdad salarial, incluso hasta temas reproductivos. Pero síguenos platicando sobre todos estos puntos que son tan variados, pero al final del día se unen en un mismo punto, que es garantizar el mayor número de derechos posibles para las mujeres en igualdad de condiciones. Sí, totalmente. Mira, otra reforma que me parece muy destacada es la creación o la aprobación del Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias. Por supuesto, todavía hay pendientes. De hecho, ya está en incumplimiento el DIF, que es la instancia encargada de crear este Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias, que el objetivo que tiene es que las autoridades jurisdiccionales van a determinar las cuotas que deben de pagar las personas para la manutención de las hijas, hijos, hijes, y que se verifique ese cumplimiento de esas cuotas, ¿no? En caso de que haya incumplimiento, pues se va a impedir a las personas salir del país y se va a pedir para diversos trámites administrativos, como tramitar actas de nacimiento u otros trámites, tramitar el pasaporte u otros trámites administrativos, se va a pedir esta carta de no ser deudor alimenticio, ¿no? Entonces, digamos, este marco normativo pues también va a tener un impacto muy relevante en cuanto comience su funcionamiento, y lo que quiere atender es un problema creciente en el que pues las personas, sobre todo en su mayoría hombres, se desentienden de los cuidados básicos de los hijos que tienen que ver con la educación, la salud, la alimentación, cuando existen estas separaciones del matrimonio, ¿no? De la relación conyugal. Y es que me parece también bien importante este registro que todavía, como nos comentas, está pendiente. ¿Por qué? Porque pues entendemos que también una persona que esté en este registro de deudores alimentarios, pues tampoco puede participar en un cargo de elección popular. Así es, tienes toda la razón, y de hecho va muy pegado con la 3 de 3 contra la violencia, que bueno, también se conoce como la 8 de 8 contra la violencia, que precisamente fue una reforma constitucional, de las pocas reformas constitucionales que se pudieron aprobar en la legislatura 65, digamos por la coyuntura política de los grupos parlamentarios, pero en estas reformas que tienen que ver con temas de las mujeres hemos visto amplios consensos por parte de todos los grupos. Cada vez el costo político por oponerse a estas iniciativas que influyen en la vida de las mujeres son más altos. Entonces, esta reforma, por ejemplo, la 3 de 3, que establece que las personas deudoras alimentarias o que hayan sido sentenciadas por delitos de violación o de violencia familiar, pues no podrán acceder a un cargo público, ¿no? Después pasó de 3 de 3 a 8 de 8 porque aumentaba los delitos, pero en esencia, pues esto es lo que quiere, que las personas agresoras no accedan a los cargos públicos, que si en su entorno cercano se ha comprobado, porque se exige sentencia firme, se ha comprobado que pues han cometido estos delitos, que no reproduzcan estas violencias en un entorno más amplio, en el ámbito público, ¿no? De toma de decisión. Y ahorita, por ejemplo, en esta legislatura que acaba de concluir, ¿qué tantas resistencias existieron al interior del, pues sí, del poder legislativo para llevar a cabo estas iniciativas, estas reformas que son contundentes, pues para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, para tener mejores derechos como a la salud, como a la vivienda, como a la igualdad laboral, la igualdad salarial, los derechos reproductivos? ¿Hubieron resistencias o cómo va este tema a nivel estructural dentro del Congreso de la Unión? Sí hubo resistencias en varios temas, por ejemplo, los temas más polémicos como la interrupción legal del embarazo, pese a que ya hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el Congreso de la Unión sí debe, a pesar de que es autoridad federal, sí debe legislar en materia de salud reproductiva. Mucho tiempo se argumentó que eso pertenecía a los congresos locales por ser un tema de salud, debería de ser legislado por los congresos locales, pero la sentencia de la Suprema Corte estableció que también el Congreso de la Unión puede legislar en esta materia, pero hubo resistencias en ese sentido. Entonces, sí hay resistencias a ciertos temas, entonces,
Lo que se ha observado también, pese a esas resistencias, es que hay otros temas donde se logran amplios consensos. Entonces, digamos, de las prioridades legislativas, la igualdad entre mujeres y hombres fue una de esas prioridades legislativas, es decir, fue uno de los temas que logró mayores consensos. Por ejemplo, la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, que me parece también muy relevante porque por primera vez en la historia también se visibilizó que la ley de ingresos de la Federación reproducía estereotipos de género, tenía impuestos sexistas que afectaban desproporcionadamente a las mujeres, como son los productos para la gestión menstrual, que estos productos no deberían de ser considerados productos de lujo, porque no lo son. Entonces, la argumentación era que estos productos deberían de tener un trato más parecido a los alimentos, a las medicinas que las requieres y que tienen una tasa cero de IVA, estos productos. Claro, es un tema de necesidad. Claro, al final del día somos el 50% de la población mexicana, es decir, más de 50 millones de personas en el país somos mujeres y evidentemente es un tema natural, es un tema de biología que sí o sí vamos a estar propensas a este ciclo menstrual y que sin duda pues se tiene que garantizar una perspectiva de género más incluyente, más transversal, incluso en temas de fiscalización, del pagar impuestos o no sobre este tipo de productos que pues no son de lujo, realmente son de necesidad básica, como nos explicas, y que también pues van vinculados muchos con el tema de salud, de derecho a la salud, de acceso a elementos o cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana que realmente no significan en sí mismo algo de banalidad, sino que es un tema de salud para las mujeres en México. Pero queda, Lore, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con la investigadora Lorena Vázquez Correa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que nos está platicando sobre la agenda de género, esta agenda que se llama también feminista, que concluyó en el reciente periodo legislativo y que, bueno, hubo interesantes avances, pero aún tiene importantes retos. Volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya regresamos de una breve pausa y estamos con Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y nos está platicando sobre los importantes avances que hubieron en la legislatura del Congreso de la Unión, que acaba de culminar en fechas recientes, sobre temas de género, sobre temas de paridad, esta agenda feminista que sin duda nos estaba explicando antes de la pausa que si bien hubieron alguna resistencia por parte de los legisladores, lo cierto es que se ha avanzado en temas muy importantes como el tema de paridad, el analizar también el tema del pagar o no impuestos sobre productos de higiene utilizados para las mujeres para la menstruación, y también el tema de derechos reproductivos para las mujeres, que si bien ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se tiene que analizar este acceso a servicios de salud reproductiva, así como el despenalizar el aborto, la interrupción del embarazo de manera voluntaria en algunas entidades federativas. Pero que ya, Lore, en esta legislatura también que acaba de concluir, ¿qué más hay sobre el tema, sobre la violencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres? Sí, en efecto, Jessica, hubo otras reformas relevantes sobre temas de violencia. Por ejemplo, se definió que esto de poner una definición en la ley lo que implica es que el Estado mexicano reconoce la existencia de estos delitos, y me refiero en particular a la violencia ácida, que es pues estas violencias que se han incrementado, que otra vez afectan de manera desproporcionada a las mujeres y que tiene que ver con que les arrojan sustancias corrosivas, ácidas, por eso se le llama violencia ácida, en el rostro, en la cara o en el cuerpo en general, que pueden ser mortales, que pueden dañar la vida o la integridad de las mujeres de distintas maneras.
o incluso poner en peligro su vida. Entonces, esta violencia fue reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pues eso significa que el Estado mexicano reconoce la existencia de esta práctica de violencia ácida. Otro tipo de violencia que se reconoció fue la violencia vicaria, que pues se definió como ese tipo de violencias que se realizan a través de interpósita persona, es decir, que dañan a terceras personas para afectar a las mujeres. Entonces, pueden Oye, ser Lore, los hijos. Sí, adelante, Jessica. no, continúa, porque también me hiciste pensar en el tema de violencia digital, con este tema de la ley Olimpia, que me imagino que también forma parte de este gran paquete de reformas como el que nos estás explicando de violencia vicaria, pero platícanos sobre la violencia vicaria y también, si se puede, sobre el tema este de la ley Olimpia, de la violencia digital y mediática. Sí, totalmente. Lo de violencia vicaria fue, digamos, reconocer la existencia de este tipo de violencia, ¿no? Entonces entró, digamos, como una definición. A diferencia de la ley Olimpia, que es un marco un poco más robusto porque incluye sanciones, por ejemplo, donde se contempla como una modalidad adicional de violencia. Digamos, desde que se hizo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, se contemplaban 5 modalidades de violencia, y desde aquel momento, digamos, no se habían incluido más modalidades de violencia hasta estas legislaturas, que agregó la violencia política contra las mujeres en razón de género como una modalidad de violencia, y posteriormente también agregaron la violencia digital, la violencia mediática, que tiene que ver con la ley Olimpia. Entonces son modalidades de violencia porque ocurren en ámbitos particulares, por ejemplo, la política, pues el ámbito en el que ocurre, y por eso es importante que sean reconocidas como modalidades, es en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. En cambio, la violencia digital ocurre en el ámbito de las redes sociales, de las tecnologías, que no son precisamente, digamos, cara a cara, sino en este otro ámbito digital, ¿no? O mediático. Entonces, son 2 modalidades que se agregaron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que quien no esté familiarizado con esta ley, en esa ley es muy relevante porque ahí se concentra la política del Estado mexicano para combatir, atender, sancionar, erradicar y resarcir el daño a las víctimas de violencia contra las mujeres. Entonces, si algo no está contenido en esa ley, para el Estado mexicano no existe. Entonces, el hecho de que se reforme esa ley para incluir estas definiciones, estas prácticas, para, digamos, incluso poner sanciones o establecer sanciones por estos delitos, pues es muy relevante porque se convierte, digamos, en parte de la política del Estado mexicano combatir estas violencias. Y es bien importante porque ahorita visibilizas que se hicieron varios avances a nivel de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como nos decías, el tema de la ley Olimpia, que es el combate a esta violencia digital y el proteger a las mujeres contra la difusión no consentida de contenido íntimo, sobre todo por el tema del consentimiento, que es tan importante. El tema de la violencia con ácidos o sustancias corrosivas, que vimos de forma lamentable que muchas mujeres, tan es así que el tema más mediático fue el de la saxofonista en Oaxaca, que sigue siendo un caso impune y que sigue en vías de resolución, y también el tema de violencia vicaria, ¿no? Que realmente no es un tema muy popular, pero poco a poco ha ido creciendo y poco a poco se ha ido divulgando su contenido, que es cuando las mujeres sufren violencia a través de sus hijos, a través de sus seres queridos, sus parejas o sus exparejas pues tratan de amedrentarlas, amenazarlas y violentarlas a través de ellos, de sus seres queridos, y generando este tipo de presión. Pero con relación al tema del feminicidio, ¿qué avances hubieron, Lore? Seguimos en las mismas, de más de 11 mujeres víctimas de violencia al grado de homicidio, de feminicidio, por el simple hecho de ser mujeres, o se han avanzado igual y de forma, de poco a poco, pero se han avanzado en el tema? Pues mira, es un tema que se ha hecho mucho desde el Poder Legislativo, no solamente, digamos, en esta última legislatura, sino desde incluso la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que recordemos también surgió en todo este contexto de las muertes de Juárez y era una herramienta precisamente para reconocer la violencia feminicida, ¿no? Entonces, México tiene una trayectoria desde el Poder Legislativo de combate o de generar instrumentos para combatir los feminicidios y las violencias
violencias contra las mujeres, pero pues la realidad nos arroja otros resultados, ¿no? Entonces hubo amplias discusiones, debates, hay una comisión bicameral que da seguimiento al tema de los feminicidios, se realizaron diversos foros, se crearon documentos de diagnóstico de cuáles serían las soluciones para atender este problema, y en muchas ocasiones en estos foros se coincidía en que ya no solamente es un ámbito del poder legislativo seguir generando más leyes sobre esta materia, sino que también hay un desafío de implementación de esas leyes, sobre todo en la fase de la investigación de los feminicidios o en la fase de impartición de justicia. Por supuesto, también había quien señalaba sobre la importancia de homologar las leyes estatales en materia de feminicidio, ¿no? Entonces ahí, digamos, puede haber un desafío en términos legislativos, pero también hay un reconocimiento de que también los esfuerzos institucionales deben dirigirse a la aplicación de esas leyes, es decir, no solamente a seguir generando más leyes, sino dar seguimiento a las leyes, ver cómo se aplican, ver cuáles son los desafíos en su implementación y entonces focalizarse pues en esos problemas de implementación que probablemente ya no sea una tarea legislativa, sino que puede ser una tarea que involucre a otras instituciones, ¿no? Lore, ahorita que nos hablabas ya sobre estos importantes avances en materia de paridad de género que se dio en esta legislatura por parte del Congreso de la Unión, que bueno, acaba de concluir su periodo, ¿cuáles son los retos que vienen para la nueva integración del Congreso de la Unión? Es decir, ¿cuáles son los retos que vienen para el 2024, 2030 en temas de género, de paridad y de todos estos puntos de vista con perspectiva de género? Bueno, el más importante me parece es el Sistema Nacional de Cuidados, que ya hay una iniciativa, entonces el desafío es que se dictamine, que se apruebe en el Senado de la República y posteriormente en la Cámara de Diputados para que concluya su proceso legislativo. Serían reformas, digamos, a leyes secundarias, entonces pues se requiere la mitad de la legislatura, ¿no? Más uno. Otro de los desafíos es lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Hay varios temas pendientes como la gestación subrogada, que también hay una sentencia de la Corte que determinó que el Congreso tiene que legislar, tiene que regular este tema, pese a que hay debates feministas que no coinciden en esta práctica. La Suprema Corte dijo que el Congreso tiene que regular la práctica para proteger los derechos de las mujeres, precisamente, y también de las infancias. Otro tema es la objeción de conciencia, que fue también producto de una acción de inconstitucionalidad, donde se reconocía el derecho de los médicos para negarse a ofrecer ciertos servicios a los que está obligado por las instituciones, negarse a prestarlos por argumentar que es en contra de sus creencias, ya sea religiosas, morales o de cualquier tipo, ¿no? Pero el problema es que la legislación también tiene que garantizar personal no objetor de conciencia, es decir, todo el personal médico que quiera puede objetar conciencia si quieren, pero el hospital debe garantizar que se ofrezca el servicio a las personas que lo necesitan. Entonces, eso significa que tiene que garantizar que va a haber personal no objetor de conciencia para garantizar el servicio. Es decir, para que no se convierta, la objeción de conciencia no se convierta en una vía, en una ruta para negar en los hechos el servicio a las personas, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Y pues son, digamos, de los temas más apremiantes dentro del Poder Legislativo. Como les decía, también están otros temas pendientes, como pues empezar a demandar también que el Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias ya se eche a andar, que ya esté en funciones, y en general, con todas las leyes que se han aprobado, pues ir dando seguimiento de cuáles son los desafíos de su implementación, si realmente se están aplicando, si la aplicación está siendo plena, para que no solamente se convierta en un tema de números y de aprobar leyes o de celebrar la aprobación de leyes, ¿no? Sino que a fin de cuentas ver si esas leyes sí están logrando transformar la vida de las mujeres o no, si se está avanzando en la igualdad, en la eliminación de las violencias, y si no, entonces corregir, ¿no? No se trata de no aprobar cosas, sino de pues que realmente sirvan esas cosas. Claro, sin duda es importante que
las reformas y la agenda pública y las políticas públicas vayan encaminado a hechos, a realidades y a materializar cambios importantes para las mujeres, sin importar su edad, sector, economía o condición, que sean derechos que nos permeen a todas en cualquier condición. Y como nos comentas, pues hay varios temas pendientes, como los temas de los registros públicos, como de agresores sexuales, de deudores alimentarios morosos, el tema de la salud reproductiva, que es un tema pendiente para esta nueva legislatura, el tema de las labores de cuidado, que pues las mujeres suelen asumir la mayor parte de las labores de cuidado, lo cual pues limita las oportunidades laborales y de desarrollo personal, y lo cual es un tema central de la agenda de género. Pero querida Lorena, se nos acabó el tiempo aquí en el Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde podemos contactarte? Pues a través de Twitter, mi cuenta es @LorenaVazCorrea, o en Instagram me encuentran como @LoreVazCorrea. ¿O hay algún artículo de divulgación que vaya relacionado con estos temas que nos puedas compartir y podamos también acceder de forma gratuita? Sí, por supuesto, está el cuaderno de investigación número 101 del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Se llama La Agenda de Género en la 65 legislatura, reporte de decretos aprobados, y ahí podrán ver lo que estuvimos platicando ahora sobre todas estas reformas que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que ya son vigentes. Por tanto, no son iniciativas, no son discusiones legislativas, sino que son decretos aprobados y ya vigentes. Yo quiero agradecerte, querida Lorena Vázquez Correa, que hayas estado nuevamente en el Instituto Mexicano de la Radio para platicar y dialogar sobre estos temas que fueron abordados en la anterior integración del Congreso de la Unión y los retos y desafíos que aún quedan pendientes para esta legislatura que va arrancando para el periodo 2024-2030. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y hasta la próxima. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Jessica. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.